Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa yo he demandado de Yahweh, y esta buscaré, el que esté yo todos, pero todos los días de mi vida en la casa de Yahweh, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su Beit Hamikdash. Porque Él me esconderá en su Mizkan, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mizkan sacrificios de shalom, sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten rajamín de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, Yahweh. No me dejes ni me desampares, Elohei de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Espera a Yahweh. Aguarda a Yahweh. Esfuérzate y aliéntese tu corazón, tu lev. Sí, espera a Yahweh. Libro de Tehilim, Perec 27, Pasuk 1 al Pasuk 14. Shalom, les habla el rabino Rigoberto Lambur Yitzhak Ben Yahuda. Este es su programa Una Luz de Esperanza, la Universidad del Aire. Bendito sea nuestro Elohim que nos permite, Yahweh el Shaddai, que nos permite estar una vez más delante de ustedes, poder llegar a ustedes, poder saludarles y colaborar en su crecimiento. Les recuerdo que estamos enlazados con Radio Chidoguán de la ciudad de Talanga. Radio Chidoguán está en el dial, en el número 89.3 FM. 89.3 FM. Ahí está Radio Chidoguán, está ubicada en la ciudad de Talanga, desde donde bañamos todo lo que es el Valle de Siria y yendo hacia Olancho. Creo que estamos llegando a Campamento y aún más allá.
Así que le recomiendo que le diga a los amigos, si no tienen la señal de televisión, pues que escuchen la radio. Para los que nos ven y para los que nos escuchan va nuestro saludo. Para esta semana tenemos el tema 2 de 3. Ese es el tema que voy a desarrollar esta semana, 2 de 3. Dos de 3. Y vamos a leer el libro del profeta Yeshayahu. En el capítulo 17, pasuk 6 y 7, dice: aún los rebuscos serán dejados, como cuando estremecen el árbol de olivo, dejando 2 o 3 olivos en las ramas de arriba, 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. Pasuk 7. En aquel día, un hombre prestará atención a su Creador y volverá sus ojos hacia el Hakadosh de Israel. Vamos a leerlo en otra traducción, ese pasuk 7. En aquel día los hombres se volverán a su hacedor. Está mejor. El único palabrita esa que no me gusta es la que está abajo. Pero sus ojos mirarán al Hakadosh de Israel. Pasuk 8. No se volverán a los altares que hicieron sus propias manos, ni mirarán los árboles sagrados, ni los incensarios que hicieron sus propios dedos. El profeta Yeshayahu nos habla en este capítulo de la destrucción de Siria. Nos habla de lo que estamos nosotros viendo actualmente. Él dice que Damasco va a ser destruida, y lo dijo 2750 años atrás de nosotros. Hoy, hace 5 años, ya vamos a cumplir 6 incluso, porque fue en el mes de marzo del año 2011 que comenzó la guerra en Siria. Aquello en aquel momento se miraba como un evento político puramente, y la figura o la frase utilizada fue que este conflicto era producto de la primavera árabe. Así le llamaron a lo que ocurrió en Egipto, a lo que ocurrió en Libia. En Egipto depusieron al presidente que se mantuvo por 30 años en el poder, Hosni Mubarak. En Libia también cayó el dictador de aquel país que había comenzado a gobernar allá por el año 78, 79, 1979, sí. Entonces tendría más de 30 años de ser el líder máximo de ese país.
Y de esa manera se iba extendiendo. El siguiente país fue Siria. Pero las cosas se complicaron. El presidente actual de Siria buscó a un apoyo, firmó acuerdos con Irán, firmó acuerdos con Corea del Norte, y en su momento el expresidente norteamericano George Bush dijo que estos tres países eran el eje del mal. Más luego, por la misma presión que había, entonces se fue a Rusia a firmar acuerdos con Vladimir Putin, y por cierto tiempo el respaldo era puramente logístico, pero más tarde se convirtió ya en un respaldo no solo logístico, sino también envió Rusia hombres al terreno de combate. Y hoy ya no es lo que se dijo en el mes de noviembre del año anterior, que solamente era por un corto tiempo, que la base que se había hecho era momentánea, que las fuerzas iban a ser retiradas en el momento que se estabilizara la situación, y que calculaban que eso se daba más o menos ahí por el mes de febrero o marzo de este año. Llegó ese tiempo, retiraron parte de esas fuerzas, pero dejaron intacto todo el andamiaje montado. Hasta el día de hoy, ya ahora ya no es lo que se dijo al principio, y ahora la presencia militar rusa es clara y es contundente en Siria. En este mismo instante hay una flota de barcos de guerra en el mar Mediterráneo sobre la costa siria, y se está a un paso para la guerra total, en este caso con Estados Unidos. Y ahí está la guerra psicológica, unos diciendo una cosa, el otro lado diciendo otra cosa. Pero lo que sí es verdad es que, aunque se trata de minimizar, o de bajar las tensiones por la llegada de los rusos a Siria, ya hay un periódico israelí donde comenta el editorialista de que la guerra entre Rusia e Israel es cuestión sencillamente de tiempo. No lo mira como algo que podría evitarse, sencillamente lo afirma y dice: la guerra entre Israel y Rusia es un asunto de tiempo nada más. Todo está dado. Con su presencia, Rusia ha venido a poner en peligro la seguridad de Israel.
Y eso entonces en cualquier momento va a subir las tensiones, a llevarlas al grado de guerra, ya una guerra convencional, no entre Israel y Siria, sino que una guerra entre Israel y Rusia. Cuando yo leo ese tipo de comentarios y por personas que tienen peso en lo que dicen, porque no están inventando, sino que sencillamente están interpretando el escenario y los movimientos que se dan en ese escenario. Vengo al capítulo 17 de Yeshayahu y me encuentro con una realidad. Yeshayahu vio en ese orden mismo que ya lo están viendo los comentaristas en política, y en este caso alguien que representa un medio de comunicación muy connotado, lo ve como algo inminente, una guerra, pero ya una guerra, repito, entre Rusia e Israel. El profeta Yeshayahu lo vio en ese mismo orden. Vio la guerra contra Siria, la guerra de la destrucción de Damasco. Dice el profeta en este capítulo 17, pasuk 1, dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Vamos a ponerlo en la pantalla para que ustedes mismos lo lean. Esta es una profecía acerca de Damasco. Damasco pronto dejará de ser una ciudad. Será un montón de ruinas. Los cálculos que se han hecho, algunos presentan una situación de muerte y dan una cifra, hay otros que van más arriba todavía, pero la realidad es que es prácticamente imposible llegar a tener una estadística real de la cantidad de personas que han muerto en ese conflicto, pero sí oscila entre 250 y 300.000 muertos los que se han dado entre el mes de febrero o marzo del año 2011 a este tiempo en el que ya estamos en el mes de noviembre del 2017. Estamos hablando de 5 años y un poco más y medio, más de 66, 67, 68, tal vez 69 meses de guerra. Y obviamente, Damasco está destrozada, es la capital de Siria. Y hoy mismo se está librando una batalla por la ciudad de Alepo. Ahí es donde se centra ahora el foco del conflicto. Se dice que el gobierno sirio ha recuperado alrededor de 12.000 kilómetros de territorio. Y Alepo es una ciudad que el que la tiene, entonces con ello puede manifestar que está dominando en la batalla. Así que entonces ahí está un grupo terrorista, Al-Nusra. Los rusos dicen que este frente al Nusra está siendo apoyado por Estados Unidos.
Los norteamericanos acusan de que Rusia está usando también hasta armas químicas y biológicas. No sería de extrañar porque en Occidente, si bien es cierto, hay excesos, pero hay más respeto por el ser humano, por la misma política de la potencia que es la de derechos humanos, pero los rusos no miran así las cosas. Ellos, si quieren ganar una batalla, no están pensando si se van a morir niños o van a morirse ancianos. Sencillamente lo que quieren es dominar en el terreno de las acciones. Pero bien, como aquí no se sabe a quién creerle, entonces, porque unos dicen esto, los otros dicen otra cosa, lo que sí es cierto es que la destrucción de Siria estaba programada por Yahweh nuestro Elohim. El profeta se lo anticipó a Yeshayahu hace 2700 años atrás. Pero lo que también llama la atención es que después de esa guerra, el profeta también vio otra guerra. Pero ya en este caso no es una guerra ni con Jordania o contra Jordania, porque si se siguiera el mismo programa de lo que es se le denominó la primavera árabe, entonces al caer Bashar al-Assad, porque eso es lo que están tratando de negociar, Rusia se opone a la salida de Assad, Estados Unidos dice no puede quedarse Assad, así que entonces buscan un consenso para que salga y dar paso a un nuevo gobierno. Eso sería como estarle dando seguimiento a la primavera árabe. Eso significa que el siguiente país tendría que ser Jordania en esa lista, o en su lugar Arabia Saudita. Sin embargo, en el programa de Elohim, de acuerdo a lo que el profeta nos escribió hace 2700 años atrás, se frena la primavera árabe y da paso a la guerra contra Israel. Ahora, ¿quiénes son los que van a entrar en guerra entonces? ¿Quiénes son los que van a estar como antagonistas de Israel, contrarios a Israel? Lo primero que se piensa es obviamente en los países de alrededor. El profeta Zeharyahu dice en el capítulo 12, en el pasuk 2 al pasuk 4 de su libro: yo haré de Jerusalén poste de puertas tambaleantes para todos los pueblos a su alrededor. Y en Yahudá habrá un asedio contra Jerusalén. Cuando ese día venga, yo haré de Jerusalén piedra pisoteada para todos los pueblos. Todos los que la pisoteen se burlarán totalmente y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Cuando ese día venga, dice Yahweh, yo golpearé a todos los caballos con pánico y a sus jinetes con enloquecimiento. Yo vigilaré a Yahudá y golpearé con ceguera a todos los caballos de los pueblos. Pero quiero leer algo en el pasuk 2 y 3 de ese capítulo 12, pero en otra traducción. Esto es: miren que haré a Jerusalén una copa que hace tambalear a todos los pueblos de alrededor. Entonces note usted que ahí dice, hace tambalear a todos los pueblos de alrededor.
¿El qué? La copa que dice que hará de Jerusalén Yahweh nuestro Elohim. Hará tambalear con esa copa a todos los pueblos de alrededor. Ahora, ¿quiénes son los que están alrededor de Israel? Está Jordania en la parte este, está Siria en la parte norte, está Egipto en la parte sur, está la Franja de Gaza en la parte oeste, ya en las arenas del mar Mediterráneo, y está también el Líbano en la parte norte, noroeste. Entonces la parte norte son dos países, Siria y Líbano. Este Jordania, oeste la Franja de Gaza y sur Egipto. Entonces dice nuestro Elohim que Él va a hacer de Jerusalén una copa que hace tambalear a todos los pueblos de alrededor. Y naturalmente, los pueblos de alrededor no tienen la capacidad para hacer tambalear a Jerusalén. En este momento, a pesar de todo lo que puedan tener Jordania, Egipto, la misma Siria, como país puramente, ellos no tienen, ni el mismo grupo asesino que está en Gaza, no tiene la capacidad. Tampoco el que está en Líbano, que es el otro grupo asesino, terrorista, ¿cómo se llama? Hezbollah. Han recibido mucho dinero, han recibido armas y todo lo demás, pero no tienen la capacidad para hacer tambalear a Jerusalén, a Israel, pues. Entonces, definitivamente que requerían o requieren del apoyo o de la presencia de otro u otros pueblos que tengan mayor capacidad bélica que ellos. Y ahí es donde vemos cómo actualmente allí en el panorama, lo estamos viendo ya, no es un asunto de que podría ser, no es un asunto puramente de análisis anticipado, sino que ya es una realidad lo que está pasando. Allí en Siria está Rusia. Ya no deberíamos ni de llamarle gobierno sirio, deberíamos llamarle el gobierno ruso en Siria. Es un poder que no vamos a usar la palabra colonizado, aunque sí podríamos utilizarla, porque ha venido y ha tomado el control. Y si bien es cierto, aparece en la superficie o aparece en la fachada un gobierno sirio, pero realmente quien maneja la situación en todos los ámbitos, no solo en lo militar, ahí las decisiones que se están tomando tienen que estar siendo tomadas en función de los intereses de Rusia. Así es que hay que pedirle permiso a Putin. Me imagino que a Al-Assad le tiemblan las piernas y entonces tiene que estar llamando a cada rato, mire presidente, ¿qué hago? Fíjate qué tal cosa. Bueno, hace tal cosa. Entonces, solo un poder como el de Rusia, como el de China, que también ya está allí con asesores dentro de Siria, son los que pueden en algún momento hacer tambalear, como dice el profeta. Miren que yo pongo a Jerusalén como una copa que hace tambalear. O sea, vamos a leerlo bien, vamos a leer capítulo 2. Mire que haré a Jerusalén una copa que hace tambalear.
a todos los pueblos de alrededor. Entonces, repito, los pueblos de alrededor no tienen la capacidad para enfrentarse solos a Israel. Ya sucedió la guerra de 1948. El 15 de mayo de 1948 comenzó la guerra de independencia. Así se le llama, guerra de independencia. Esa guerra se dio como producto de la instalación del gobierno y de la proclamación del Estado de Israel el 14 de mayo. O sea, no habían pasado ni 24 horas cuando estaba el ataque, cuando lo que habían allí eran personas mayores, ancianos, ancianas, niños, hombres, pero no había un ejército conformado todavía. Y a pesar de todo, fueron derrotados. 16 meses de guerra y al final el triunfo fue de Israel. Pero después viene la guerra de 1967, la guerra de los 6 días. Una vez más, 5 ejércitos atacaron y fueron derrotados, y más tierra quedó en manos de Israel, en nuestras manos. Y luego en 1973, en la guerra de Yom Kippur, de igual manera. Fueron otra vez apabullados. Entonces, ahora se aproxima una guerra más. Ya hubo la del 2006, que fue contra Hezbollah en el Líbano. Y el Líbano es un país que solo es un nombre nada más, una fachada. Pero ahí quien domina es Hezbollah, el grupo terrorista. El 2014 hay otra guerra contra los terroristas de Gaza, el Hamas. Y ahora se está aproximando una guerra más. Ya esta guerra no será ni contra, por lo menos de manera directa, obviamente. Es natural que van a utilizarlos como conejillos de India. Va a estar allí Hezbollah, posiblemente va a estar allí también Hamas, pero la guerra realmente se va a dar contra Rusia. Entonces, Yahweh nuestro Elohim no solamente hará tambalear a los pueblos de alrededor, sino que Yahweh nuestro Elohim hará tambalear también a los rusos, a los chinos, a la misma Turquía, si se mete, que tiene que venir, porque en la lista de pueblos está Turquía. A todos ellos los hará tambalear. No solo será Jordania, no solo será Egipto, no solo será Líbano, no solo será la misma Siria, sino que también se incluirá a Rusia, se incluirá a China misma y se incluirá también a Turquía. Ahora, que habrá en el otro lado, es decir, del lado nuestro, del lado de Israel, habrá bajas, eso también está, eso es lo que dice el profeta. Esos pueblos se van a tambalear, pero también nuestro pueblo sufrirá también terriblemente. Y eso es lo que se ha tratado de evitar. Eso es lo que nuestros líderes han tratado de evitar por siempre. Nuestros ancestros estuvieron siempre dispuestos a negociar. Tenemos a Isaac, nuestro patriarca, que firmó un acuerdo de paz
con los Plistín, con los filisteos, de no agresión mutua. Eso manifiesta el corazón, la actitud de Israel ha sido siempre de vivir en shalom. Pero ya cuando llegamos de nuevo a la tierra en 1948, la misma actitud, negociación, acuerdos, tratados, y como uno de los líderes que murió lamentablemente en un atentado, Yitzhak Rabin, enarboló su campaña, la bandera que él presentó fue tierra por paz, tierra por shalom. Le damos tierra, vivamos en shalom, los dos podemos vivir bien, no hay problema. 1993, 1994 se firman los acuerdos de paz de Oslo y Camp David, pero estamos a 22 años después y no se ha llegado a ningún acuerdo, no se ha llegado a la paz. La tierra sí se empezó a entregar. Ahí tenemos a Beit-Lehem entregada, a Nazaret fue entregada en manos de los palestinos. La franja de Gaza también fue entregada a los palestinos. Entonces, muestras de querer cumplir los acuerdos están clarísimas. Lo que pasa es que entre los mismos acuerdos hay un proceso en el que ambas partes se comprometen a ir cumpliendo lo acordado. Así es que si una parte cumplió y la otra parte no cumplió, entonces la parte que cumplió no está obligada a seguir cumpliendo. Si se entregó Beit-Lehem, pero siguen habiendo atentados, siguen explotándose en buses, siguen matando gente en las pizzerías, siguen explotándose en el tren, siguen ametrallando, etc. Entonces, ya el gobierno no tiene la obligación de seguir cumpliendo lo acordado, porque parte del acuerdo es, les damos, bueno, vivamos en shalom, vivamos en paz, pero no nos ataquen, no nos maten nuestra gente, vivamos tranquilamente. Entonces, por esa causa, entonces, no se ha podido avanzar en ese proceso que comenzó en 1993, 1994. El mismo general Sharon, que fue un luchador por siempre en favor de la tierra, al final terminó cediendo Gaza, que era parte de los acuerdos, tratando de esa manera de hacer un gesto noble y que la otra parte también decidiera vivir en shalom, pero fue todo lo contrario. La franja de Gaza fue ocupada por este grupo terrorista Hamas, y de ahí es donde 4.000 misiles fueron lanzados en el 2014, en una guerra de 50 días, del 5 de julio al 25 de agosto del 2014, 4.000 misiles lanzados sobre territorio israelí. Entonces, ¿cómo se puede seguir en la misma dirección, entregando lo acordado, cumpliendo con lo acordado, si la otra parte no cumple? Pero eso ha sido utilizado como una excusa para seguirse armando allá afuera, para que otros países como Irán también se agregaran, y la misma Corea del Norte, que si bien es cierto no dice mucho así en lo público, pero naturalmente que tiene un acuerdo y en el momento que se requiera tendrá que cumplir con ese acuerdo de respaldo a Irán
y al mismo gobierno sirio. Así que lo que sigue ahora, después de la destrucción de Siria, porque se llegue o no se llegue a un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia para bajar las tensiones en Siria y que la guerra pueda cesar, ya Siria está destruida. Putin está diciendo de que una de las peticiones en la mesa de negociaciones es aportar dinero para poder reconstruirla, pero es una locura. Imagina usted, destruyen, después construyen, pero eso es el estira y encoge actual. Entonces lo que después de aquí viene, de acuerdo a lo que dice el profeta, es la guerra contra Israel, contra nuestro pueblo. Al grado que el profeta mira que es tan terrible esa guerra, que nos dice en este pasuk 6 del capítulo 17 de Yeshayahu, repito, los pueblos de alrededor y con los que vengan con ellos se van a tambalear, pero también habrá dolor para nuestro pueblo. Mire cómo dice el profeta, aún los rebuscos serán dejados, como cuando estremecen el árbol de olivo, dejando 2 o 3 olivos en la rama de arriba. 2 de 3. Esa es la estadística. 2 de 3. Dejando 2 o 3 olivos en las ramas de arriba. 4 o 5 en sus ramas fructíferas, dice Yahweh Sebaot, Elohim de Israel. En aquel día un hombre prestará atención a su creador. Oiga, será tanta el ambiente de guerra tan fuerte, la guerra, que dice un hombre prestará atención a su creador. Pero vamos a ver otra traducción que ya no solo dice un hombre, sino que dice los hombres. Pasuk 7. Ahí está. En ese día los hombres se volverán a su hacedor y sus ojos mirarán al Kadosh de Israel. Entonces, si nos dice Yeshayahu que después de la guerra en la que Siria ha sido destruida, nuestro pueblo Israel entrará en guerra, y en esa guerra, porque aquí está hablando de hombres, y cuando se habla de hombres no se refiere a los hombres de las naciones o a los soldados de las naciones, a los ejércitos de las naciones, sino que se refiere a nuestro pueblo Israel. En ese día los hombres se volverán a su hacedor. Veamos el capítulo 34, pasuk 30 de Yehezkel, para definir esa palabra hombres. Yehezkel, Perec 34, pasuk 30. 30, sí. Sabrán que yo, su Elohim Yahweh, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai Yahweh. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi parado, son hombres y yo soy su Elohim, dice Adonai Yahweh. Entonces, ¿a quién está hablando? ¿De quién está hablando? Y el profeta está hablando de los hombres de Israel, ¿verdad? No hombres de las demás naciones, sino que cuando la palabra hombre se utiliza en el Tanakh y en el Brit Hadashah, hace alusión, está señalando directamente a las 12 tribus de Israel. Ahora volvamos a donde estamos, en Yeshayahu capítulo 17, pasuk 7, y dice, en ese día los hombres, ¿el qué? Israel, se volverá ¿a quién? A su hacedor.
Y dice que con sus ojos mirarán al Kadosh de Israel. ¿Quién es el hacedor de las naciones? El hacedor de las naciones es otro. ¿A quién las naciones le dan los créditos de la construcción del universo? A Zeus, a Dios, a Jehová. A esos las naciones le dan los créditos de la construcción del universo, a esos ídolos. Porque Zeus es un ídolo, Dios es un ídolo. Pero el único pueblo que, aunque ahora, como se ha regresado de tantos países del mundo, una buena cantidad no conocen realmente el verdadero Elohim, pero hay un grupo que es como el remanente que sí sabe quién es el creador, cómo se llama, cuál es su nombre, aunque no lo quieran pronunciar, pero ese hacedor saben quién es, y entonces en ese momento, en ese día, van a verlo y lo van a invocar su nombre. Y ahora miremos a quién es el que nos dice el profeta Yeshayahu que verá Israel, que verán las tribus nuestras. Capítulo 6, pasó 15 al 17 del libro de Revelaciones. Entonces los reyes de la tierra, ¿qué es lo que está pasando ahí? Para ilustrarles mejor, ahí se ha abierto el sexto sello. Al abrirse el sexto sello, lo que hay es un terremoto inmenso. Capítulo 6, pasuk 12, leámoslo. Y entonces dice que, mire lo que provoca esa apertura del sexto sello. Miré cuando él rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como ropa usada en luto. Y la luna llena se volvió color rojo sangre. Las estrellas del cielo cayeron a la tierra, así como caen los higos a tierra cuando el árbol de higos es estremecido por un fuerte viento. Vamos a ver otra traducción, es el pasuk 13. Dice, y las Kohabín, las estrellas de los Shamayim cayeron sobre el Olán, sobre la tierra, como el árbol de la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces luego se nos dice, y el Shamay se replegó como un rollo que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Y los Melejim, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el Kisai, sobre su trono, y de la ira del Cordero. ¿Qué dice el profeta Yeshayahu? ¿A quién verán los hombres? Dice, ¿a quién verá Israel? A su hacedor, dice. Ahora, ¿quién es el hacedor de Israel? ¿Quién es el hacedor de Israel? Es la Ejad, es una Ejad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejad. Esa Ejad está compuesta por dos. Acuérdese, son dos. El Padre y el Hijo. Yahweh Sebaot y su hijo Yahshua. Yahshua significa Yahweh salva.
Ahí lo están viendo. ¿Quiénes lo miran? Los reyes de la tierra, los capitanes, los poderosos, los libres, los esclavos, los ricos, los pobres. Y dice que le dicen a las peñas y a las cuevas, perdón, a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira está por llegar, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Así que será una guerra, no crea usted que va a ser como esa guerrita del año 2014. 50 días y se arregló todo. O como la guerra del 2006. No, esta será una guerra de una dimensión mucho mayor. Dice que los hombres de Israel mirarán a su hacedor, pero también lo verán los reyes de la tierra, los que han atacado al pueblo, a la nación. Lo verán todas las naciones, porque si está hablando de pobres, de ricos, de libres, de esclavos, está hablando de todas las naciones también, que van a poder ver allá, literalmente hablando, arriba, al hacedor. ¿De quién? Al hacedor de Israel, pero también al hacedor de todo el universo, al hacedor de toda la raza humana. Y ese hacedor se manifiesta en la persona de el anciano de día, Yahweh Sebaot, y de su Mashiach. Él está sentado en el trono y el Cordero está a su derecha. ¿Y quién dice el profeta que esté enojado ahí? Escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea que el Cordero está ejecutando el mandato del que está sentado en el trono. Y por ello dice, manifiesta su ira. ¿Su ira sobre quién? Sobre las naciones, porque ahí los que están viendo son los líderes de las naciones, están viéndolo a él muy molesto, enojado, derramando su ira. ¿Por qué? Por todo lo que están haciendo, lo que han hecho a través de los siglos y lo que siguen haciendo hasta el día de hoy. Nunca las naciones han querido ni permitido que Israel pueda vivir en Shalom. Siempre están fregando y fregando y fregando. En Francia, si se moría un niño, eran los israelitas con sus prácticas. ¿Y qué era lo que practica Israel? Bueno, lo que la Torah dice. Encender las luces del Shabbat, acá el día séptimo, en el inicio del séptimo día. Venía una peste, eran los hebreos. Todo lo que ocurría era responsabilidad de Israel. Hoy igual. Yo creo que si le da un dolor de cabeza a Putin, van a decir que es Israel el responsable. Se murió Hugo Chávez, dicen que Israel lo mandó matar. Se muere otro, pues, van a decir que... O sea, lo que ocurre de malo es Israel. Eso ha sido así siempre, lamentablemente, pero esa es la factura. Ahí está, les están pasando la factura a las naciones por eso. Sejaryahu capítulo 1, pasuk 16 dice: hay un malak que le está hablando al profeta y le dice, mira, el profeta le pregunta, pero explícame este asunto, ¿cómo es? No lo entiendo. Le dice, vamos a leer en otra traducción, y vamos a leer del 14 también, por favor, para ver lo que el malak está hablando.
Dice, entonces el mensajero, el Malak, que hablaba conmigo, me dijo, proclama, así dijo Yahweh de los ejércitos. Estoy muy celoso por Jerusalén y por Sion. Y estoy muy enojado. ¿Con quién? Con aquellas naciones que están tranquilas. Porque yo solamente estuve un poco enojado, pero ellas se excedieron en el castigo. Es decir, las naciones han sido como un azote que ha usado nuestro Elohim para azotar a Israel, pero las naciones se les pasó la mano, dice nuestro Elohim. Les dijo, den un azote y ellos dieron 40. Entonces dice, bueno, ahora dice el Pasuk 16, ciertamente así dijo Yahweh, yo vuelvo bondadosamente a Jerusalén, mi caso se edificará en ella, declara Yahweh de los ejércitos, el cordel de medir se le aplicará a Jerusalén. Viene la construcción del templo, viene la construcción del Beit Hamikdash, por eso estamos pidiendo nosotros. Eso nadie lo detiene, en estos años tiene que suceder, en medio de todo ese gran conflicto que hay, están rodeando a nuestro pueblo, la construcción viene. Y es allí, en este Pasuk 14 al 16, que encontramos que nuestro Elohim dice que él está muy enojado con las naciones, porque cuando él estuvo un poco enojado con nosotros, dice que a las naciones se les pasó la mano. Eso significa que ahora viene a pasarles la factura. Señores, esta es la factura de ustedes. Y ahí los tenemos diciéndole a las piedras y a los montes caigan sobre nosotros, porque necesitamos que nos escondan de la ira del que está sentado en el trono. Están viendo al Creador, ahí no están viendo a Zeus, ahí no están viendo a Dios, ahí no están viendo a Jehová, ahí no están viendo a Suyapa, ni están viendo tampoco a Jesús el Cristo, ahí están viendo al Rey del universo, Yahweh, y están viendo a su Redentor, a su Mashiach, Yahshua. Pero ¿cuándo dice usted va a suceder eso? Bueno, ya estamos en ese tiempo. Después de esta guerra, viene de esta guerra en Siria, viene la guerra contra Israel. Voy a leerles ese capítulo 17 de Yeshayahu. Y vamos a leer el Pasuk 4. Ya leímos el Pasuk 1, donde habla de la destrucción de Damasco, pero miramos lo que pasa en el Pasuk 4. En aquel tiempo, en aquel día, la multitud de Jacob disminuirá y enflaquecerá la gordura de su carne. Después de ser como el grano en la espiga, cosechado por el segador, será como las espigas recogidas en el valle de Refaín. Solamente rebuscos le quedarán. ¿Qué le parece? Está hablando de la pérdida humana que tendrá nuestro pueblo. Las espigas llenas, habla de la multitud que tiene nuestro pueblo. Pero las espigas como recogidas en Refaín, dice que son como los rebuscos, es decir, cuando ya pasó la cosecha y después vienen personas dice, vamos a ir a rebuscar, dicen los que, aquí en estos países, aquí en Honduras, por ejemplo, cuando se cosecha el maíz, antes por lo menos, ahora creo que ya no, porque ahora es con desgranadora y es otro sistema, pero antes se cosechaba, se tapiscaba y se alaba en carretas y se llevaba la troja, etcétera. Pero después de pasar la tapiscada, decían, vayan a rebuscarse, vamos, no sé, usaban otra palabra para eso, pero era como decir rebuscar. Entonces andaban buscando, aquí hay una que se quedó, el que anduvo tapiscándose pasó y no la tocó, entonces eso, otra, y de repente de esa manera conseguían otra cantidad de maíz. Pues de eso más o menos parecido a eso está hablando el profeta, solo que ahí está hablando de espigas, de trigo. La figura de las personas, del pueblo, de la nación, de la multitud, pero dice que después dice serán como espigas recogidas en Refaín.
solamente dice rebuscos le quedarán. Como cuando se golpea un olivo, 2 o 3 olivas en la copa, 4 o 5 en las ramas de su cogollo, declara Yahweh el Elohim de Israel. Entonces está hablando de la pérdida enorme humana de nuestro pueblo que sufrirá por causa de esa guerra. Es obvio, no va a pelear solo contra esos paisitos que están alrededor, sino que ya va a pelear con ese monstruo de oso que está en la parte norte, va a pelear contra ese otro monstruo que es, ¿cómo se llama? China, el dragón, va a pelear contra los mismos turcos, la Turquía, que fue una potencia en su tiempo, estuvo a Jerusalén 400 años en sus manos, desde 1517 hasta 1917, y obviamente después vienen los demás, ¿verdad? Entonces, eso le provocará una pérdida enorme humana a nuestro pueblo. Eso es lo que nuestros líderes calculan y por eso negocian, buscan la forma de poder evitar el conflicto. Pero y ahora, de acuerdo a ese comentario y a ese análisis de este periodista, de uno de los periódicos influyentes de Israel, de nuestro pueblo, dice: la guerra con Rusia es cuestión de tiempo. Eso significa que no hay vuelta atrás. La situación se está dando, hay noticias obviamente que no salen a la luz pública, pero se está a un paso para la guerra con Rusia. Las palabras del profeta salen a relucir de inmediato y vamos a ver otro paso. Vamos a ver lo que dice Secharyahu en el capítulo 13, pasuk 8 y 9. Dice: en todo el país, declara Yahweh, 2/3 partes morirán. 2 de 3. Ese es el tema que le estoy explicando. 2 de 3. En todo el país, declara Yahweh, 2/3 partes perecerán, morirán, y 1/3 parte sobrevivirá. 2 o 3, dice, estarán en la copa ya, dijo Yeshayahu. El profeta Secharyahu nos dice que en todo el país, dice Yahweh, 2/3 partes morirán y 1/3 parte sobrevivirá. Si fuera ahora, dentro de la tierra hay 7.3 aproximadamente, o veamos, se dice que hay 8 millones, pero de esos 8 millones hay 1.3, creo aproximadamente, si no ando mal en la estadística, de árabes ahí. Significa que la población realmente que hay de los dispersos que han regresado anda por 6.7, pensemos que sean 7 millones. Si usted saca la tercera parte de 7 millones, ¿cuánto será? Es un aproximado de 2.3, si fueran 7 millones, 2.3, la tercera parte. Eso significa que un 4.6, 4.7 aproximadamente morirán y solo la tercera parte, 2.3, si fuera en este momento, sobrevivirá.
en todo el país, declara Yahweh, 2/3 partes perecerán y morirán, y 1/3 parte sobrevivirá. Pasuk 9. A esa tercera parte la meteré en el fuego y los derretiré como se derrite la plata y los proveeré como se prueba el oro. Ellos me invocarán por nombre, no por título. Oiga, atención, a ver si me marcan ese párrafo. Ellos me invocarán por nombre, no por título. Hashem, Hashem, no, ese es el título. Adonai, Adonai, no, ese es el título. Cuando digan Yahweh, exactamente, ese es mi nombre, va a decir Yahweh. ¿Qué quieren? Ellos me invocarán por nombre. Y dice, y yo les responderé. ¿Cuándo? Cuando nuestro pueblo invoque su nombre, no su título. Y entonces él va a responder y declarará, ustedes son mi pueblo. Y ellos declararán, Yahweh es nuestro Elohim. ¿Se da cuenta de la importancia del nombre? No creo que usted es broma. Este es un asunto de vida o muerte. Debido a esto que estamos leyendo ahí, vamos a ver si vemos otra traducción en ese mismo pasú. Esa tercera parte yo traeré a través del fuego. Los refinaré como es refinada la plata, los probaré como se prueba el oro. Ellos clamarán a mi nombre. Yo diré. ¿A qué clamarán? Dice, a mi nombre, dice. No dice a mi título. Licenciado, licenciado, abogado, ingeniero, doctor. No, esos son títulos. Hashem, el nombre, pero ¿de quién? Adonai, Hashem, el título, pero ¿de quién? Hashem significa el nombre, pero ¿de quién? Adonai es un título que significa mi amo, mi señor, pero hay muchos amos, hay muchos señores, entonces dice, yo no entiendo por eso. Todo el mundo cuando es Adonai, a ver, ¿a quién llamará? Mi señor, mi amo, pero ¿quién? ¿Quién es? Pero si dice, Yahweh Elohim, ese es mi nombre y viene mi título también. O Hashem Yahweh, perfecto. O Adonai Yahweh, perfecto. Porque ve el título y va el nombre. Pero si solo ve el título, dice, un momento, no sé, aquí hay cualquier cantidad de espíritus, de ruajim. Y todos quedan viendo a ver a quién llama. Pero si dice, Yahweh el Shaddai, Yahweh Sebaot, Yahweh Rafa, Yahweh Selishot, Yahweh Nisi. Entonces, él sabe que es a él que se le está hablando. Entonces dice, ellos clamarán a mi nombre y yo diré, este es mi pueblo. Cuando él dice, este es mi pueblo, es de cuidadito, me lo tocan. Cuidadito. Este es mi pueblo. Y ellos dirán, Yahweh es mi Elohim. Y en ese momento de apertura es cuando van a empezar los rusos y los chinos y todos los que hayan ido con ellos, van a empezar a recibir la potencia de la ira de Yahweh. Para que usted pueda refrescarse un poco y digerir lo que ya expliqué hasta ahora, vamos a ir a un tema musical y cuando regrese le sigo explicando 2 de 3.
vamos a disfrutar de este tema musical. El aliyah. Imposible, decía la gente, han perdido su identidad, y un milagro los podrá levantar. Nunca, nunca volverán a ver Israel, su tierra está en manos de gente extraña. Los tiempos han cambiado, el regresar sería una hazaña, pero el Yahudí Teodoro, teniendo ya algunas canas, le dijo a su generación: levantémonos y subamos a Sion. Y el comenzó, el pueblo a su heredad regresó, heredad que no fue dada por el Ojei de Abraham, por el Ojei de Isaac, por el Ojei de Jacob. Y el aliyah comenzó, el pueblo a su heredad regresó, heredad que no fue dada por el Ojei de Abraham, por el Ojei de Isaac, Ojei de Jacob. Imposible, decía la gente, han perdido su identidad, y un milagro los podrá levantar. Nunca, nunca volverán a ir en Israel, su tierra está en manos de gente extraña. Los tiempos han cambiado, el regresar sería una hazaña, pero el Yahudí Teodoro, teniendo ya algunas canas, le dijo a su generación: levantémonos y subamos a Sion. Y el aliyah comenzó, el pueblo a su heredad regresó, heredad que no fue dada por el Ojei de Abraham, por el Ojei de Isaac, por el Ojei de Jacob. Y el aliyah comenzó, el pueblo a su heredad regresó, heredad que no fue dada por el Ojei de Abraham, por el Ojei de Isaac, por el Ojei de Jacob. Yahweh Melech, mas a Jerusalén he elegido, para que en ella esté mi nombre, y a David mi siervo, para que esté sobre mi pueblo Israel. Vamos a decirlo desde lo más profundo de nuestro ser. Este es un clamor a Él, pidiendo, suplicando que nos autorice la construcción del Beit HaMikdash. Lo que hicimos fue algo atroz,
y esto a ti sí que no te gustó. Tu presencia de nosotros se escondió. El Beit Hamikdash los enemigos destruyeron. En las naciones a donde fuimos, nos acordamos cada día de Sion. Por el Mizkan sentimos pesar, abacados queremos su construcción. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yerushalayim, vibra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tardes, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Qué dolor hay en nuestro ser interior, acordarnos de Yerushalayim, vibra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tardes, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Sucedió, tu pueblo Kadosh te desobedeció. El lugar apartado, el enemigo profano, pasa por alto nuestra rebelión. A fallarte nos volvemos, Yahweh y yo. Tu casa en Moria debe estar, que Yahshua ben David regrese a reinar. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yerushalayim, vibra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tardes, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yerushalayim, vibra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tardes, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Sí, abacados, porque Yahweh quiso a Sion por habitación para sí. Allí habitaré porque la he querido. Bendeciré siempre su provisión, a sus pobres saciaré de pan y a sus kohanim vestiré de salvación. En lo mío que sucedió, tu pueblo Kadosh te desobedeció. El lugar apartado, el enemigo profano, pasa por alto nuestra rebelión. A fallarte no volvemos, Yahweh.
Yahshua ben David regrese a reinar. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yarushalayan, libra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tarde, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yarushalayan, libra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tarde, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Qué dolor hay en nuestro ser interior al acordarnos de Yarushalayan, vibra nuestro corazón. Yahweh Melech, te pedimos perdón, por favor no tarde, danos tu aprobación y autoriza su edificación. Aleluya. Siga vino Malkeinu. Edifica, autoriza su edificación y Abacados. Te lo rogamos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y vendrá súbitamente a su Beit Hamikdash el Adón y el Malach del pacto a quien vosotros buscáis. Muy bien, después de disfrutar de Yahweh Melech y también del Aliyah. El Aliyah recoge la historia nuestra, la historia moderna. Y Yahweh Melech es una tefilá, es una oración cantada, donde le pedimos a nuestro Elohim que nos permita y autorice ya la construcción de su Beit Hamikdash en el lugar que debe estar, en la explanada del templo, lo que recientemente acaba de decidir la UNESCO, que es la explanada es meramente musulmana. Pues ya van a ver, ya se va a construir el Beit Hamikdash sobre esa explanada, y entonces ahí hablará Yahweh y le va a decir: señores, aquí quien manda soy yo. Ese es el lugar de mi reposo, lo dice el profeta, porque Yahweh ha escogido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí y allí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus kohanim. Eso significa que el Beit va a ser construido, porque dice: voy a vestir de salvación a sus kohanim. Y eso de vestir de salvación a sus kohanim, ¿de qué habla? Está hablando de la restauración del servicio en el Beit Hamikdash. Eso no lo para la UNESCO, ni la ONU, ni nadie. Es una decisión soberana de Yahweh de los ejércitos. Así que todo está listo, los actores ya están en escena, identificados plenamente desde muchos siglos atrás. El profeta Daniel, por ejemplo, en el capítulo 12, pasuk 1 de su libro, nos dice, Daniel, Perec 12, pasuk 1,
En ese tiempo, ¿en cuál tiempo? En el tiempo del que estamos hablando ahora. Mijael, el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo. Le están hablando a un hebreo, a un profeta, Yahudi, a un judío llamado Daniel. Así es que el Malak le dice, en ese tiempo el gran príncipe que protege a los hijos de tu pueblo, Mijael, se levantará y habrá un tiempo de tribulación. Y eso se levantará, por eso usted mira que están esos corchetes ahí que dicen, será quitado. Ya se lo voy a explicar. Y habrá un tiempo de tribulación. Y tal tribulación será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. En ese tiempo tu pueblo será redimido, todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. Bájenlo un poquito, solo para ver esta parte. Dice, leamos más abajo un poco. Ahí dice, se levantará y está en corchetes, entre corchetes, será quitado. A esto es lo que se refiere el rabino Shaul cuando dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, en el pasuk 6 en adelante. A fin de que sea revelado a su debido tiempo. ¿De quién está hablando ahí Shaul? Está hablando del antimashiach, pero dice que el antimashiach va a ser, es decir, no se manifiesta ahora porque hay alguien que lo está deteniendo. Y ahora saben lo que lo está deteniendo. ¿Quién es el que lo está deteniendo para que no se manifieste el antimashiach ahora? Y desde el tiempo de Shaul, pues, desde aquel tiempo hasta el día de hoy no se ha podido manifestar el antimashiach en persona porque hay alguien que lo está deteniendo. Ese alguien que lo está deteniendo es el gran príncipe Mijael, del cual nos está hablando Daniel. Y en aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero cuando escribe se levantará, en la traducción escriben claramente, dice, será quitado de en medio, es decir, por un periodo corto de tiempo. Nuestro Elohim le dije, Mijael, tranquilo, déjeme ahí al pueblo, déjemelo. Necesito pasarlo por un proceso, no se meta, y es ahí cuando se aparece el antimashiach. Y ese antimashiach que entonces se sienta, vea lo que dice ese pasuk 7, porque ya esta separación de la Torah está actuando secretamente, pero será secretamente solo hasta que el que lo está deteniendo esté fuera del camino. ¿Quién es el que va a estar fuera del camino? Es Mijael. Recibe una orden de no oponerse ya para que se manifieste este personaje. Entonces el que personifica la separación de la Torah, por eso cuando dicen los teólogos y luego las ovejitas que los han oído, solo andan repitiendo los pobres lo que han oído de los que dicen ser teólogos,
bueno, seguidores de Zeus, eso se llama teólogo, tratado de Zeus, tratado de Dios. Entonces, ellos lo que enseñan es que la Torá no es para hoy. Y dicen, por ejemplo, usando la carta a los Gálatas, o Galutya, dicen ellos que la carta a los Gálatas es la declaración que proclama Shaul como la libertad de la Torá. Es una proclamación de libertad de la Torá, dicen los teólogos y los que lo siguen y los que los oyen y lo repiten. Entonces, debido a eso, entonces dicen que la Torá ya no es para hoy. Pero el rabino Shaul vio eso anticipadamente, que vendría ese tiempo en el que ese espíritu, al que se le ha dicho siempre espíritu del anti-Mashiach, y en los círculos cristianos y que usan el libro griego llamado Biblia, dicen que ese es el anticristo. No, ese no es el anticristo. Yahshua es el anticristo. Y el Cristo es el anti-Mashiach. Se lo dejo ahí para que le dé lugar a la cabeza a trabajar. Entonces, como Yahshua es el anticristo y el Cristo es el anti-Mashiach, eso significa que el que se va a manifestar en ese pasuk 8, bájelo un poco por favor para ver, el que personifica la separación de la Torá. ¿Quién es el que personifica la separación de la Torá? Es el Cristo, Jesús el Cristo. Entonces ese personaje se va a manifestar. Ese Jesús el Cristo es el anti-Mashiach. Él se opone a la Torá. Entonces el que personifica la separación de la Torá, él se opone, Jesús el Cristo se opone a la Torá, y eso es lo que los que tienen el espíritu de Jesús el Cristo en su corazón, eso es lo que proclaman. Ustedes se quedaron en la ley cuando se habla de guardar el Shabbat, cuando se habla de guardar las fiestas de Yahweh, cuando se habla de principios de Torah, dicen, no, eso ya no es para hoy. Eso, cuando una persona dice eso, yo estoy viendo allá el espíritu de el anti-Mashiach hablando. Entonces, cuando Mijael se ha quitado de en medio, cuando se le dé órdenes de no actuar, entonces el que personifica la separación de la Torah, es decir, el anti-Mashiach, será revelado. Al que el Adón Yahshua matará con el ruach de su boca. Yahshua matará a Jesús el Cristo con el ruach de su boca. ¿Qué es el ruach de su boca? Es la Torah. Y lo destruirá con el esplendor de su venida. Porque Yahshua es el esplendor de Yahweh. Cuando venga este hombre que evita la Torah, nos dice que a Satán le dará el poder para hacer toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Entonces, por eso algunos están enredados. Es que a mí me hizo un milagro. Pues sí, obviamente ahí está claro. Pues. ¿Quién es el que le da el poder para hacer esos milagros y señales y prodigios? El mismo Satán. Porque a Satán también se le ha autorizado por 3 años y medio para engañar en la parte final, y ahorita tiene el ok para seguir engañando. ¿Cómo ocurrirá esto? ¿Cuándo es que Mijael se le dice ya déjalo? Vamos a ver el capítulo 12, pasuk 6 en adelante del libro de Revelaciones. Y ella huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Yahweh para que pueda ser cuidada por espacio de 1260 días.
Después hubo una batalla en el Lo Shammai. Mijael y sus Malachim pelearon contra el dragón y el dragón y sus Malachim respondieron. Pero no eran suficientemente fuertes para vencer, así que ya no había lugar para ellos en Lo Shammai. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida por el diablo y Satán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a tierra, sus Malachim fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en Los Shammai diciendo: ahora ha llegado la victoria de Yahweh, el poder y el reino y la autoridad de su Mashiach, porque el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa día y noche delante de Yahweh, ha sido echado fuera. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje de sus testimonios. Hasta cuando enfrentaban la muerte, no se aferraron a la vida. Por lo cual alégrense, Shammai y ustedes que viven allí, pero hay de ti tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes y él tiene gran ira porque sabe que su tiempo es corto. Entonces, Mijael lo tira de arriba, pelea contra él y es tirado de arriba. Pero ahora que cae acá abajo, viene nuestro Elohim y dice: Mijael, tranquilo, ya no se meta ahí. Déjelo, que yo le he autorizado por un periodo de tiempo para que actúe allí. Y ahí es donde se manifiesta el antimashiach. Por tanto, entonces, es allí cuando nos dice Daniel, capítulo 12, volvamos al capítulo 12, Pasuk 1, en ese tiempo, Mijael, el gran príncipe que pelea por los hijos de tu pueblo, se levantará. O sea, será quitado, ya lo expliqué. Y habrá un tiempo de tribulación, tal tribulación que será sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Lo puede interpretar y verlo desde dos ángulos. Una, ¿cuándo nos convertimos en una nación? Cuando llegamos al monte Horeb. Ahí nos convertimos en una nación. Se nos dio la Torá, que es nuestra constitución. Pero también, en la historia moderna, en 1948 nos convertimos en una nación. Así es que habrá, dice, una tribulación sin paralelo desde que se convirtieron en una nación hasta ese momento. Pero ¿qué va a pasar en ese momento a pesar de la gran tribulación que vamos a pasar? Dice: en ese tiempo tu pueblo será redimido. Todos los cuyos nombres se encuentren escritos en el libro. ¿Por qué será tan grande esa tribulación que no hubo nunca antes una como esa? Óigame, porque vendrán los rusos, pero vendrán los chinos, y solo los chinos traerán 200 millones de jinetes, 200 millones de soldados, más el ejército turco, más todos los países árabes y musulmanes. O sea, va a ser una nube de soldados, más los grupos terroristas. Entonces será algo sin precedentes en la historia de la humanidad. Siempre la humanidad ha tenido guerras, han habido guerras, pero como esa, ninguna. A esa sí se le debe denominar la madre de toda la batalla. Veamos más o menos algo como un anticipo, capítulo 38 del libro del profeta Yehezquiel. La palabra de Yahweh vino a mí: ven, Adán, vuelve tu rostro hacia Gog, de la tierra de Magog, príncipe soberano de Moscú y de Tobolsk. Son ciudades de Rusia hoy, Entonces, Gog es la tierra y Magog es el que dirige, en este caso, en estos días, ahorita que dirige es Putin. Y profetiza contra él. ¿Contra quién? Contra Putin y contra la tierra de Rusia, que es actualmente. Di que Yahweh Elohim dice: yo estoy contra ti, Rusia, Gog, Putin, príncipe soberano de Moscú y Tobolsk. Yo te haré dar media vuelta
Pondré garfios en tus quijadas. Óigame, esa media vuelta puede haberse cumplido ahora. Cuando dijo, vamos a estar en Siria solamente 4 meses por mucho. Noviembre, diciembre, enero, febrero. Calculamos que finalizando febrero, comenzando marzo, regresamos ya. Pero mire cómo dice el Pasuk 4, yo te haré dar media vuelta. Si no quieres venir, vas a venir a la fuerza. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército. Vas a venir, no te regreses porque te vuelvo a traer. Te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos completamente equipados, una gran horda con pectorales y escudos, todos cargando espada. Y ahí vienen los nombres, mire usted. Paras, que está identificado como lo que conocemos hoy como Irán. A ver si me pone otra traducción en ese Pasuk 5, a ver cómo dice. Si Paras, Cus, Etiopía, Put, Libia, estarán con ellos. Todos ellos con escudos y cascos. Estarán contigo Gomer. Gomer se cree que es Alemania, Germany. Y todas tus tropas, Bet Togarma, la casa de Togarma es Turquía, de los confines del norte, con todas sus tropas y muchos otros pueblos. Esa es la cantidad de pueblos que van a venir. Alístate y prepárate tú con toda la multitud que se te ha congregado y sé tú su guarda, es decir, el líder en esa expedición va a ser Rusia. Y aquí a muchos días serás convocado al cabo de años. Córrelo. Vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchos pueblos. Contra los montes de Israel vas a venir, que continuamente han sido objeto de destrucción. Sus habitantes han sido sacados de entre las naciones y todos ellos habitan confiadamente. Tú subirás, vendrás como una tempestad y serás como una nube que cubre la tierra. Tú con todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Mire, serás como una nube. ¿Qué le parece? Así ha dicho Adonai Yahweh. En aquel día sucederá que te vendrán unos pensamientos a tu mente y concebirás un plan malvado. Dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré a un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Todos ellos habitan sin murallas y no tienen cerrojos ni puertas. Esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido de entre las naciones, el cual se hace de ganado y de posesiones y habita en el ombligo de la tierra. Vaya, miren el mapa mundi, o míralo en una esfera, y va a ver allá, incrustado entre 3 continentes, un pequeño país llamado Israel. Ahora solo tenemos 20,000 kilómetros cuadrados. Pero ahí dice Israel. Por una frontera estamos conectados con África. Con otra frontera estamos conectados con Asia. Y en el otro lado estamos conectados con Europa. Entre 3 continentes, el ombligo de la tierra. Y científicamente se ha demostrado que en el ombligo el ser humano tiene leche. Por eso nuestra tierra, dijo Yahweh Elohim, es una tierra que fluye leche y miel. Y después sigue la lista. Pasuk 3 de Sheba, de Dan. Ahí hace que unos serán países, otros serán de esos grupos terroristas. Sheba, de Dan, los mercaderes de Tarsis y todas sus aldeas te preguntarán, ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu multitud para hacer saqueo, para llevarte la plata y el oro, para tomar el ganado y las posesiones, para tomar un gran botín? Por tanto, hijo de hombre, profetiza y dile a Gog, que así ha dicho Adonai Yahweh, en ese día cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, no lo sabrás tú. Te van a fallar los servicios de inteligencia, Rusia, no vas a darte cuenta cuando Israel esté viviendo en seguridad.
te van a fallar los servicios de inteligencia China, te van a hacer fallar los servicios de inteligencia, todos los que vayan les van a fallar, nuestro Elohim los va a confundir, ellos van a creer que solo van a ir a recoger nances, pero se van a llevar el gran chasco de su vida. Vendrás de tu lugar de los confines del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos a caballo, una gran multitud, un numeroso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como nube para cubrir la tierra. Ocurrirá en los postreros días, yo te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan, cuando yo muestre mi kedushá en ti, oh Gog, ante su vista. Así ha dicho Yahweh, eres tú aquel de quien hablé en los días del pasado, por medio de mis siervos los profetas de Israel, quienes en aquellos días y años profetizaron que yo te habría de traer contra ellos. Ocurrirá en aquel día cuando Gog venga contra la tierra de Israel, dice Adonai Yahweh, que estallará mi ira en mi rostro, porque en mi celo y en el fuego de mi indignación digo que en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Ahí está. El terremoto que se da cuando se abre el sexto sello. Ese es el terremoto que dice que la tierra se mueve como cuando la higuera deja caer sus higos. Y temblarán ante mi presencia los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo, todo reptil que se desplaza sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la tierra. Los montes serán destruidos y caerán los declives, toda muralla caerá a tierra. En todos mis montes llamaré a la espada contra Gog, dice Yahweh, Adonai Yahweh, y la espada de cada uno estará contra su hermano, con plaga y con sangre entraré en juicio contra él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Haré caer lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. Mostraré mi grandeza y mi kedushá, así me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy. Quíteme ese para que mire la gente, lea la gente quién es el rey de Israel, cómo se llama, cuál es su nombre, y el que creó el universo y nos creó a todos, ¿cómo se llama? No se llama Zeus, no se llama Dios, no se llama Jehová, se llama Yahweh, punto. Y sabrán que yo soy Yahweh. Aleluya. Bendito sea el nombre de Yahweh de los ejércitos. Espero poder ayudarle a despertar en este momento trascendental en la historia de la humanidad. Nos dice Petronila Gómez desde Cortés: pido tefilá por un niño recién nacido de 3 días. Los médicos le encontraron una pelotita debajo de la lengua y por eso él llora mucho, pero tengo la emuná en Yahweh que él lo sanará. Shalom, con mucho gusto vamos a orar, doña Petronila. Nos dice otra persona, nos dice Arturo Erazo de Sinoá, Pocotepeque: Shalom rabino, bendiciones de mi Abba Yahweh, sea con todos y todas. Pido tefilá para ser sanado de problemas de azúcar y para que se me provea para hacer la circuncisión y la inmersión. Vamos a pedir por usted, don Arturo, con mucho gusto. Es un anhelo kadosh, nuestro Elohim le va a dar esa bendición. Telma Esperanza García: pido tefilá por problemas de azúcar en la sangre. Shalom rabino, las bendiciones de nuestro Elohim sean con usted y todos los de su congregación. Le agradezco, doña Telma Esperanza. Sandra Maricel Posadas de Magdalena Intibucá: Shalom rabino, pido tefilá por mi esposo Oscar Cruz, quien tiene enfermedad de alcoholismo, y por mi hermana Ondina Posadas, que va con mis sobrinitos hacia Estados Unidos por tierra. Vamos a pedir para que pueda estar bien ella y sus muchachos. David Antonio Arita, a ver, sí, David creo que dice, sí, de Sinuapa: Shalom rabino, pido tefilá para ser sanado de una epidemia que me ha dañado por muchos años, y es el alcoholismo. Claro que sí, vamos a pedir por ello para que sea libre de ese azote terrible. Roe Carlos Gabriel Mesa de Tejusteca, Olanchito Lloro: Shalom, mi amado rabino, le saludo desde Colón, ya que ando proclamando el nombre de nuestro Elohim en este hermoso lugar, y todos los ajín y amigos. Nuestro saludo para usted, don Carlos Gabriel. Me alegra que ya haya conocido el nombre y esté proclamando
esa verdad. Melvin Darice, creo que es Reyes, Melvin Reyes, de Río Lindo, Chalón, le escribe el nieto de José Lidio Reyes. Sí, hombre, claro que sí, pero ese hombre está tranquilo. Dice, solo les quería comunicar que él falleció el domingo y él era un fiel televidente de su programa. Claro que sí, ya supimos, ya el ROE nos notificó la partida de don Lidio, pero me dijo el ROE que habló con él antes de fallecer y le dijo, ROE, no se preocupe, que yo voy tomado de la mano de Yahweh Elohim Sebaot. Así es que lamentamos por un lado, pero también por el otro lado sabemos que él está en un lugar seguro, estaba conectado al pacto de vida, el pacto con Yahweh. Ajot Neri, así que nuestras condolencias para la familia, para ustedes y para toda la familia que nos ven, reciban nuestras condolencias. Shalom Rabino, le envío muchas verajot, pido tefilá por mi vida ya que me han detectado cáncer en la matriz. Vamos a pedir para que nuestro Elohim la sane en él y confiemos en que él tiene esa autoridad para hacerlo. Familia Contreras, del Progreso Lloro, Contreras, le pido tefilá por toda mi familia. Shalom, shalom. Vamos a pedir por ustedes con mucho gusto. Abraham Cabrera Vargas, de Puerto Plata, República Dominicana. Shalom, shalom a usted, Rabino, y a toda la Quejilá Bey Jacob. Pido tefilá por toda mi familia y en especial mi padre Elido Cabrera. Con mucho gusto, don Abraham. Vamos a pedir por su padre y obviamente pues por toda su familia. Oscar nos alegra que nos están viendo en República Dominicana, nos dice es en Puerto Plata, claro que sí. Nos alegra mucho saber de que ustedes están ahí mirándonos. Oscar Monroy, de Tracerro, Doña Bárbara. Shalom Rabino, pido tefilá para que Yahweh nos guarde para poder llegar a la Yeshiva Torah. Claro que sí, vamos a pedirle a él que ustedes puedan llegar bien. Espero verles allá en Don Pedro. Henry Vera Castro, de Tarapoto, Perú. Que Gilabe y Jacob y su Roe nos escribe, dice Shalom Rabino, que la Yahweh lo guarde a usted y a toda su familia y a todos nuestros ajín y ajayot que se encuentran en Honduras. Los quiero informar que una familia ha hecho techubá. El padre de esta familia es Henry Ramírez y su esposa Damaris y sus otras hijas. Le pido tefilá por esta familia, con mucho gusto. Nos alegra mucho que los dispersos de Israel están regresando a su tienda. Saludos para usted, un abrazo, Henry y Eli, bueno, toda la familia Vera Castro y todas esas ovejas que están allá en Tarapoto, Perú. Mario Peña, Ciruelo, Doña Rosa de Copán. Shalom Rabino, le estamos viendo su bello programa y lo felicitamos por enseñarnos la bendita Torah de vida. Le agradezco, Mario. Marta Contreras, pido tefilá para que mis hijos hagan techubá, nos dice de Tracerro, Doña Marta, con mucho gusto. Vamos a pedir a nuestro Elohim, Doña Marta. Miguel Ángel Ordóñez, Shalom Rabino, somos fieles seguidores de su programa, pido tefilá por mi salud y finanzas. Toda Rabá, nos dice desde Don Marcos de Colón, Don Miguel Ángel Ordóñez. Vamos a pedir por usted y su familia con muchísimo gusto, nos alegra que estén viéndonos. Don Pedro Mendoza de Concepción, Intibucá, Shalom Rabino, pido tefilá por mi salud y por mi familia. Shabua Top, claro que sí, feliz semana, claro que sí. Le agradecemos por ese saludo. Amner Girón, de Choluteca, pido tefilá para que nuestro Elohim me provea un empleo y así pueda suplir cada una de mis necesidades, que Yahweh el Shaddai le continúe dando verajot. Le agradezco, don Amner. Vamos a pedir para que usted tenga su trabajo. Erika Marisela Ponce, de Jutical Polancho, Shalom, pido tefilá por mi esposo, Lester Moncada Martínez, para que llegue con bien hacia Estados Unidos. Vamos a pedir por él con muchísimo gusto. Henry Vera Castro, de Tarapoto, Perú. Shalom Rabino, que la Yahweh le guarde a usted, su familia y todos los ajín en Honduras. La Quejilá de este lugar le envía saludos. Le informamos que una familia ha hecho techubá. El nombre del padre Henry Ramírez. Damos toda rabá por estar haciendo volver a esos efraínitas esparcidos. Seguimos proclamando el nombre de Yahweh. Me alegra muchísimo. Vamos para adelante, Henry. A nosotros no nos para ni el mar ni el desierto. Jorge Alberto Portillo y Reina González, de Texigua Paraíso. Shalom Rabino, le felicito por el excelente programa, pido tefilá por salud y espero visitarle muy pronto en la Quejilá, que Yahweh le bendiga. Shalom, shalom, le agradezco, don Jorge Alberto Portillo, esperamos verle.
Jenny Romero de Juticar Polancho, Shalom Rabino, pido tefilá para que Yahweh me dé conocimiento en mis estudios, con mucho gusto, vamos a pedir por ello. Roe ya José Ben Leví, de Don Pedro Zula, Shalom Rabino, un saludo y abrazo para nuestro rabino y todo el equipo de trabajo, lo esperamos para la Yeshiva Torah. Saludos para usted, ya José, un abrazo para usted y todo Bellaco en Don Pedro, estamos muy contentos por esa quejilá preciosa. Shalom nos dice que otra persona, que Yahweh, nuestro Elohim, les derrame muchas bendiciones. Me gustaría saber qué horas tienen las reuniones y qué días. Pido tefilá para que mi familia salga de la falsa doctrina y que yo les pueda transmitir el mensaje. Mañana lléguese a las 3:30 de la tarde. Estamos en la entrada a la colonia Granada y Pedregalito en la ciudad de Comayagüela, a una cuadra al sur del Boulevard del Norte. Usted solo pregunta dónde es la entrada a la colonia Granada y Pedregalito y ahí a una cuadra está el Bey Jacob. Shalom, pido tefilá por la niña Andrea Mencía, por sus riñones, vive en Virginia, Estados Unidos. Vamos a pedir por ella, con mucho gusto. Manuel Granados de Jucuapa, El Salvador. Shalom Rabino, le envío un saludo y un fuerte abrazo a la distancia. Los felicitamos por su programa, es excelente y sus enseñanzas nos ayudan en el diario vivir. Que mi Abba Yahweh le llene de mucha verajot a usted y su familia. Le agradezco, don Manuel, nuestro cariño para usted y su familia, lo recordamos mucho. Yanori Iglesias, perdón, de Nicaragua. Dice, saludo para todos los Quejilot Bellaco. Le felicito por esta gran labor que está haciendo. También un saludo para la Jot, vamos a ver, este nombre si no me lo escribieron bien, pero es la Jot que le debo después para este nombre, no me lo escribieron. Shalom. Yanori, nuestro saludo para usted, para su esposo, para sus hijos, un abrazo allá en Nicaragua. Nos alegra saber que están viendo el programa. Familia desde Cañaveral, la familia dice, es que no me escriben bien, Pato Work, ajá. Shalom Rabino, Yitzhak Ben Yahudá, le estamos viendo.